Hola, bienvenido de vuelta a este canal. Mi persona es Taipei Pello Barriese y soy estudiante de la Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela Profesional de Educación Secundaria, Matemática, Computación e Informática, ¿no? Hoy día vamos a ver temas importantes que es origen, fundamento de la geometría hiperbólica, conceptos básicos de la geometría hiperbólica y modelos de la geometría hiperbólica parte uno y parte 2, ¿no? El cátedra es introducción a la geometría no euclidiana y el catedrático, quinto de la cruz. Y ahora tenemos el índice. Ya que lo que estaba mencionando, un breve origen del fundamento de la geometría hiperbólica y conceptos básicos de la geometría hiperbólica, ¿no? Y también un modelo de la geometría hiperbólica parte uno y parte 2, ¿no? Cómo se aplica, ¿no? Y ahora tenemos origen y fundamento de la geometría, ¿no? Por ejemplo, tenemos primero, ¿qué es la introducción? ¿O qué es lo que vamos a entender primero, qué es la hiperbólica, ¿no? La geometría como disciplina de las matemáticas se ha convertido en un sinónimo del pensamiento lógico y deductivo, ¿no? Por excelencia, teniendo una base de elementos de Euclides y sus cinco postulados, ¿no? O sea, la geometría hiperbólica nace, Euclides tenía cinco postulados y los cuatro se tenían una coincidencia. En el último Euclides, el último postulado es la que tenía controversia, entonces muchos matemáticos empezaron a investigar. Y ahora tenemos, por ejemplo, cómo y cuándo se origina la geometría hiperbólica, ¿no? Para entender primero la geometría hiperbólica, de Lobachevsky es un modelo de geometría en el que se satisface el quinto postulado de Euclides, ¿no? De las paralelas, de modo que en este modelo, por un punto exterior de una recta pasan infinitas rectas paralelas. Representación del disco Poincaré, ¿no? Del postulado de paralelas, ¿no? Como podemos ver en la imagen, por ejemplo, aquí tienen varias figuras como son, ¿no? Entonces tienen la relación, ¿no? Y para tener un poco, por ejemplo, aquí tenemos el cuadrilátero de Sacheri y cuadrilátero de Lambert, ¿no? Y ahora tenemos qué es la geometría hiperbólica, ¿no? Un poco para entender qué es la geometría hiperbólica de Lobachevsky es un modelo geométrico que no satisface el quinto postulado de Euclides, ¿no? El de las paralelas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De qué modo que en este modelo por un punto exterior o una recta pasan infinitas rectas paralelas, ¿no? No es como los demás, ¿no? Por ejemplo, podemos ver en la imagen la representación del disco de Poincaré, el postulado de las paralelas, ahora pasa por un punto, una infinidad de rectas, ¿no? La intersección, podemos decir, ¿no? Conceptos básicos de la geometría hiperbólica, ¿no? En este caso, mayormente nos dice el concepto básico de la geometría hiperbólica. La geometría hiperbólica es una geometría no euclidiana. Surge cuando rechazamos el famoso quinto postulado de Euclides sobre la recta paralela, lo que estaba mencionando, ¿no? Se rechaza ese postulado, ¿no? Y entonces muchas matemáticas empiezan a investigar, ¿no? La geometría normal, y entonces la idea fundamental, ¿cómo sería, no? Por un punto exterior, una recta pasa exactamente una recta paralela, ¿no? Por un punto, ¿no? Pasa rectas paralelas, ¿no? En la geometría hiperbólica, por un punto exterior a una recta pasan infinitas rectas paralelas. Y ahora tenemos, por ejemplo, cómo se formalizó la geometría hiperbólica, ¿no? Aquí tenemos un poco de historia. En el siglo XIX, después de que un matemático de la talla Gauss, al publicar sus avances, ignoraba el completo alcance de este nuevo paradigma, ¿no? O sea, rechazaba de lo que estaba hecho de los quinto postulados y entonces empezó a investigar, ¿no? Y entonces llegaron a la hiperbólica, más o menos, ¿no? Y también tenemos cómo representa la geometría hiperbólica, ¿no? Cómo se representa, ¿no? Posteriormente, los resultados del Bolay y Lobachevsky, Eugenio Beltray y Felix Clay desarrollan el modelo de proyecto, ¿no? Muchos matemáticos se juntan, ¿no? Y también dicen, en ambas representaciones se tiene el disco unitario con puntos exteriores, que entonces investigan estos puntos y entonces llegan a una conclusión, ¿no? Por ejemplo, como podemos ver en la imagen, por ejemplo, dice disco de Poincaré y disco de Klein Beltré, ¿no? O sea, son dos puntos que investigaron, ¿no? Por ejemplo, si nos damos cuenta, el otro tiene una hiperbólica y el otro tiene un triángulo más recto, ¿no? Y tenemos también, por ejemplo, cómo es la construcción de la geometría euclidiana la geometría hiperbólica, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí tenemos varios cuatro puntos importantes, un triángulo rectángulo hiperbólico, pueden ver, ¿no? Es un triángulo rectángulo que le mantiene sus ángulos, ¿no? Pero esto mayormente se grafica en GeoGebra, lo podemos saber, ¿no? Y también también tenemos circunscribir un círculo en un triángulo, ¿no? Por ejemplo, un triángulo dentro de un círculo, ¿no? Y también tenemos el postulado del círculo de la geometría hiperbólica, ¿no? Dentro del círculo tenemos
varios círculos también, ¿no? Y también tenemos construcción de un octágono, ¿no? O sea, de un círculo, por ejemplo, nosotros cuando hacemos, trazamos, por ejemplo, cada vez cuando se juntan más y más los triángulos, trazamos las rectas paralelas y entonces se forma un círculo, ¿no? Y aquí también es lo que mismo que va a pasar, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice, ¿no? La teoría de la realidad estudia el fenómeno que involucra la curvatura del espacio y el tiempo, ¿no? La teoría de la realidad muchas veces quizás lo leen algunos, ¿no? Por eso es necesario verlo desde el punto de vista de las geometrías no lineales, ¿no? Y entonces, como parte práctica, ¿qué aplicación tiene la geometría hiperbólica? Nosotros nos preguntamos, ¿no? La geometría hiperbólica mayormente podemos vernos en las construcciones, ¿no? En la arquitectura podemos ver, también en los puentes, se está viendo actualmente y mayormente se aplica, ¿no? Y como las construcciones cambian, ¿no? También, por ejemplo, he puesto en nuestro planeta Tierra hay una circunferencia, una hiperbólica. ¿Por qué? ¿Por qué digo? Por ejemplo, nosotros, si nosotros hacemos, nosotros de aquí nos vamos a un cierto lugar y hay una curvatura, ¿no? Ya no hay línea, ¿no? Siempre a mayor distancia la curvatura se puede anotarse, ¿no? Y entonces la curvatura también, como podemos ver en el mapa, entonces nuestro mayormente se ve en nuestro GPS, lo que marca no siempre marca el punto, lo que es a cierta distancia, lo que estamos lejos, ¿no? Y en conclusión, ¿qué decimos, no? La geometría hiperbólica como un producto de esfuerzo, intelecto, así como con muchos descubrimientos de las matemáticas. Solo son posibles cuando se van contra lo que creemos intuitivo, ¿no? Todos, ¿no? Y ahora tenemos, por ejemplo, modelos de geometría hiperbólica, parte uno, ¿no? Por ejemplo, esto es lo que nosotros debemos ver principalmente, ¿no? Y aquí quiere decirnos aquí, ¿no? Por ejemplo, el modelo del plano del Poincaré, ¿qué nos dice? Este es uno de los modelos más conocidos de la geometría hiperbólica, donde se modifican las tradiciones de plana y recta para que se cumplan el quinto postulado, ¿no? Entonces, ¿cómo se modificaron el postulado, no? Por ejemplo, en este caso tenemos, por ejemplo, la imagen, podemos ver aquí, le aumentar algunas cosas más específicas para que se entiendan. En este caso, el plano es el disco unitario, las rectas son los arcos de las circunferencias, ¿no? En los ortogonales, en el círculo, podemos saber, ¿no? Por ejemplo, el plano, en este caso el plano es el disco unitario, ¿no? En todo el círculo, ¿no? Y también las rectas, podemos ver las rectas que están trazando, ¿no? Y esto podemos encontrar en el fondo de Fortran Match Word, ¿no? Y también tenemos el modelo del semiplano superior, ¿no? ¿Qué quiere decirnos aquí? En este caso, el eje real de la recta Y va a ser igual a cero, ¿no? Es la frontera del semiplano en forma parte del modelo en sí. Es el lugar donde las rectas hiperbólicas se encuentran con el infinitivo modelo, ¿no? O sea, ahí mayormente se intersecan, ¿no? Y también nos dicen, mira, este caso es plano, es el semiplano superior, estamos diciendo, recta los arcos de las circunferencias ortogonales al eje horizontal de las semirrectas, ¿no? Y también tenemos la fuente de Tanso, ¿no? Ahí podemos verlo, ¿no? Y ahora, pasando al otro, ahí nos dice muy claro también el modelo de hiperboloide. ¿Qué quiere decirnos aquí el modelo hiperboloide? Son temas nuevos, ¿no? El plano se representa por parte superior, ¿no? El hiperboloide, ¿no? Por ejemplo, del menos xy al cuadrado menos y al cuadrado más z al cuadrado va a ser siempre igual a uno, ¿no? Las rectas son las intersecciones del hiperboloide con los planos que pasan por el origen, ¿no? Como pueden ver en la imagen, hay varios que les estoy poniendo ejemplos para que vean, ¿no? El modelo de hiperboloide es la más útil para entender cómo la geometría hiperbólica se relaciona con la relatividad especial, ¿no? Ya que la métrica utilizando es el mismo que define la distancia en el espacio-tiempo, ¿no? Por ejemplo, como pueden ver en la imagen, ¿no? Muy claro, es el hiperboloide de una orfa, ¿no? Aquí en la gráfica, ¿no? Se nota mucho más mejor lo que ustedes pueden verlo, ¿no? Y ahora también tenemos, por último, tenemos el modelo de hemisferio, ¿no? ¿Qué es hemisferio? Muchas veces se preguntarán, ¿no? Son nuevos temas que se están relacionando, ¿no? Ya, aquí el plano, por ejemplo, es la parte superior, es la esfera, ¿no? Mientras que las rectas son arcos de circunferencia obtenidos en planos de vertical de hemisferio superior, ¿no? Por ejemplo, como pueden ver en la imagen, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Muy dice, son arcos, circunferencia. En este, por ejemplo, ponemos los arcos, el color este, ¿no? Azul lo que estamos viendo, ¿no? Y también estos cómo se aplican en la vida cotidiana también, ¿no? ¿Dónde encontramos la geometría hiperbólica mayormente nosotros para entender? En la naturaleza, por ejemplo, ¿por qué en la naturaleza yo puse? Por ejemplo, no sé, si muchas veces ustedes, por ejemplo, imágenes, por ejemplo, aquí lechuga, por ejemplo, tiene una hiperbólica, ¿no? Sus hojas, ¿no? También pueden ver las rosas,
También hay hiperbólica, ¿no? Mayormente, ¿no? Y la ciencia y la tecnología, por ejemplo, aquí es, en la imagen es la teoría de la relatividad, ¿no? Lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Cómo es nuestro mundo, ¿no? Y ahora tenemos modelos de la geometría hiperbólica, parte 2. Ahora vamos a ver la relación, cómo se relacionan estos, ¿no? Por ejemplo, la relación entre los modelos. Por ejemplo, aquí el primer paso yo he puesto la relación más sencilla entre el modelo del hiperboloide y el Beltrame de Clay. ¿Qué es lo que nos decía, no? Por ejemplo, para entender mucho más mejor ahí dice, ¿no? Viendo la imagen, la relación es la siguiente. Toma un punto, por ejemplo, aquí tomamos un punto, cualquier punto, elige cualquier punto que sea, y en cambio yo elegí el punto P, la superficie de hiperbola Epi, ¿no? Aquí el punto P, ¿no? Dentro del disco, ¿no? Dibujo una línea, traza una línea recta euclidiana desde el origen cero, por ejemplo, de más parte del disco más adentro, que pasa por el punto P, ¿no? O sea, cuando trazamos para pasar una recta, ¿no? Y proyecta el punto donde esa línea recta atraviesa el disco plano de Klein. Esa es la proyección del punto P, ¿no? Es la proyección, ahí tenemos las rectas, ¿no? El color de verdecito también tenemos, ¿no? Y también tenemos los modelos de Beltrame, Clay, el hemisferio, ¿no? ¿Qué quiere decir en este caso, no? La relación entre estos dos puntos, por ejemplo, viendo la gráfica, mediante una herramienta geométrica muy poderosa de la proyección estereográfica. Ambos modelos son isométricas en el plano hiperbólico, ¿no? Muy claro lo que nos dice, ¿no? Por ejemplo, viendo, ¿no? Por ejemplo, la relación se considera sencilla porque se divide en dos partes y lo he dividido en partes, pero hay más partes también se dividen, más partes importantes lo que estaba poniendo yo. La geodésica conservadas, ¿no? Las rectas del hemisferio, los arcos de las creando por planos verticales. ¿Cuáles son los arcos? Lo que estamos poniendo en el color azul, ¿no? Se proyectan directamente como segmentos de la recta disco-Clay. Esta propiedad significa los cálculos de estas líneas fundamentales, ¿no? ¿Y qué quiere decir la uniformidad? Ambos modelos pueden verse como proyecciones del modelo hiperboloide y la relación entre lo que ellos es simple, una forma de mover el punto y la línea de una superficie curva disco plano sin cambiar la esencia geométrica, ¿no? O sea, mantenerse nada más, ¿no? Y ahora tenemos cómo relacionan los demás modelos, ¿no? Cómo se relacionan también. Por ejemplo, en este caso, la proyección, para entender primero la imagen nomás es un ejemplo, entonces nosotros tenemos que investigarlo con nuestras propias. La proyección estereográfica es una técnica que permite mapear los puntos de la esfera, ¿no? A un plano crucial para relacionar los modelos porque preserva los ángulos, ¿no? Como tenemos, por ejemplo, aquí tenemos, viendo el disco del Poincaré, cuál sería el círculo, ¿no? Es el modelo donde la proyección estereográfica se realiza sobre el disco plano, ¿no? Tenemos un disco plano, ¿no? Y las principales ventajas es que los ángulos se miden correctamente, ¿no? Aunque la distancia tan distorsiona, por ejemplo, cuando un círculo es un es hiperbólica, ¿no? Cuando si nosotros hacemos lo plano, una recta, ahí sí se tuerce, ¿no? Semiplano superior, ¿qué quiere decir? Este modo es el particular útil para análisis complejo. La transformación de Mobius, ¿no? Como la cinta de Mobius, muchos conocemos como la cinta, ¿no? Tiene una partida y tiene una partida y una llegada, ¿no? Pero a la misma punto de partida regresa también, ¿no? ¿Qué son las isometrías fundamentales de la geometría hiperbólica, ¿no? Como pueden ver en la imagen, ¿no? Y también tenemos los modelos de Clay, hemisferio y Poincaré, ¿no? Lo que relacionan los tres. La relación entre ellos se establece a través del tipo de mapeos principales. Un poco ya se está complicando, ¿no? Mapeos, muy claro, nos dice, ¿no? Como pueden ver en la imagen, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dice primero? Proyección central. ¿Cuál es la proyección? Sería el punto, lo que vemos en la imagen, el punto cero, ¿no? Conecta el hiperboloide con el disco de Clay. Esta es la proyección en la que se convierte curvas geodésicas en segmentos rectos. El proyector desde el origen del punto cero es el punto del origen y también tenemos la proyección estereográfica. ¿Cuál es? Es el punto principal del disco de Clay y el disco de Poincaré, ¿no? A menudo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, usando el hemisferio como pasado intermedio, ¿no? Esta es la proyección de forma de las rectas, ¿no? Cómo se forma una recta del punto de partida, ¿no? Y en general nosotros, la geometría hiperbólica siempre tiene una curvatura constante y negativa, pero cada modelo de las muestra bajo una óptica diferente, ¿no? Siempre van a tener una curvatura, ¿no? Y por último, tenemos dos puntos importantes también, ¿no? Si quieres ver el camino más directo como una línea recta, simple usas de Clay, una recta mayormente. Si nosotros queremos ver si quieres un ángulo de intersección correctamente, usas Poincaré, ¿no? Son dos temas muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, el otro es para ángulo y el otro es para directo, una línea recta.
Y ahora tenemos modelo del semiplano superior. ¿Qué es semiplano superior? Lo que estaba mencionando antes. La relación a estos modelos es lo siguiente, ¿no? ¿Cómo se relaciona, no? Por ejemplo, aquí tienen conexión entre el semiplano y Poincaré. Ambos modelos son geométricas equivalentes. Son equivalentes, muy claro de signo. Isométricas. Se conectan mediante transformaciones de Mobius, que es una composición proyección de este, como la cinta de Mobius, lo que se va a intersecar en un punto, ¿no? La de llegada, ¿no? Y también el puente del hemisferio, el modelo de hemisferio, una supresión curva, actúa como un puente intermedio. La proyección estereográfica mapea los puntos del hemisferio, tanto el disco del Poincaré como el semiplano superior, ¿no? Muy claro dice, ¿no? Por último tenemos un dibujo con este modelo, todo lo que nosotros hemos mencionado, ahora cómo sería en la actualidad, ¿no? Como podemos ver en la imagen, ahí dice muy claro, por ejemplo, aquí tenemos el HI, inverno, K, Canli y EH, Empiori y Ponchiepari, el P, ¿no? O sea, todo esto de cómo nos sale la figura, ¿no? Cómo está relacionado, ¿no? Es lo que nos quiere decir. Por ejemplo, el dibujo muestra que todos los modelos son proyectados al mismo punto de la misma recta, ¿no? O sea, cómo de toda una relación sale, ¿no? A dónde llegamos, ¿no? Y eso sería todo con mi persona y eso sería mucho más. Gracias, ¿no? Hoy día estamos viendo parte práctica nada más adelante vamos a ver parte ejercicio, ¿no? Es mucho que nosotros sepamos la parte teórica, ¿no? Sería hasta la próxima video.